En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Arranca la Junta de la Paz sobre Gaza promovida por Donald Trump. No es un intento más de solucionar un conflicto enquistado desde hace décadas entre Israel y los palestinos. Es sobre todo, y es lo que queremos analizar aquí, un gesto político con implicaciones estructurales, una señal de que la arquitectura multilateral heredada del siglo XX y de dos guerras mundiales, personificada en Naciones Unidas, está siendo cuestionada no solo en su eficacia, obviamente los resultados lo animan, sino también en su legitimidad misma. Con todos sus límites, Naciones Unidas representaba hasta ahora una idea fundamental, que la gestión de la paz y de los conflictos tenía que descansar en reglas comunes, en procedimientos compartidos y en legitimidades colectivas. Pero las críticas acumuladas, por ejemplo, la parálisis de vetos cruzados en el Consejo de Seguridad, la incapacidad de poner en marcha decisiones vinculantes contundentes, han erosionado sin duda esa confianza, no solo entre los poderosos, especialmente entre aquellos más pequeños y que se sienten no escuchados. Pero ahora mismo, y sobre ese desgaste, es donde se edifica la iniciativa de Donald Trump para Gaza. Uno se pregunta, ¿estamos ante el ensayo de una nueva forma de gobernanza internacional? Porque habrá que acostumbrarse, si es así, a coaliciones ad hoc, a liderazgos unilaterales con vocación arbitral y a estructuras paralelas a las instituciones formales. Trump no plantea una reforma de Naciones Unidas, como sí hace, por ejemplo, ese denominado, permítanme la palabra, sur global. Plantea de facto su sustitución funcional en un asunto concreto, y eso es mucho desafío, eso es un órdago. Hay quien argumentará que si el sistema multilateral no produce resultados, es legítimo intentar vías alternativas. La historia reciente, de hecho, está llena de formatos minilaterales, grupos de contacto, alianzas coyunturales, cumbres temáticas que operan al margen de ese aparato institucional clásico. Desde esa perspectiva, la Junta de la Paz de Gaza no sería una ruptura, sería una evolución fundamentalmente inspirada por el pragmatismo. El objetivo es detener la violencia, importa tanto el formato, pero aquí ejerce su influencia un dilema que no podemos obviar. La legitimidad no es una cuestión solo de eficacia, desde luego es una cuestión de ética, de moral, de representación, porque ¿quién decide quién se sienta a la mesa? ¿Bajo qué mandato? ¿Con qué reglas de transparencia y bajo qué rendición de cuentas? Cuando un líder nacional, por muy influyente que sea su país, por mucho que sea el hegemón, impulsa un mecanismo alternativo como es esta Junta de Gaza, inevitablemente se produce un desplazamiento del centro de gravedad del consenso internacional hacia su propia esfera de influencia. Deja de ser algo neutral y empieza a ser parte. La figura de Trump es inseparable de la iniciativa, lo sabemos. No es una iniciativa institucional neutral, es una apuesta política, personal, estratégica, y eso obviamente genera suspicacias, más en unos estados que en otros, pero genera suspicacias, porque esta junta puede interpretarse como un intento de reconfigurar el tablero diplomático bajo parámetros estadounidenses. El riesgo ahora mismo no es que la iniciativa, que está en pañales, fracase, es que tenga éxito parcial y que a su vez consolide la idea de que el multilateralismo clásico es prescindible. Si un formato alternativo logra resultados tangibles, aunque sean limitados, aunque sean parciales, el mensaje implícito va a ser contundente. Las reglas comunes pueden, de hecho, ser reemplazadas por acuerdos selectivos que sean impulsados a su vez por quienes tienen la capacidad de convocatoria y de presión suficientes. Por otro lado, y siendo abogado del diablo, ¿es esto necesariamente negativo? Pues depende del prisma. El orden internacional posterior al 45 nunca ha sido completamente igualitario. Quien así lo defienda o miente conscientemente o es un iluso. Siempre ha estado atravesado por asimetrías de poder. La ONU refleja esa circunstancia con un Consejo de Seguridad con 5 potencias que conservan una situación de privilegio estructural. Pero pese a sus imperfecciones, el sistema ofrece un marco compartido que amortigua la fragmentación.
El problema que surge ahora es que si comienzan a proliferar iniciativas paralelas como esta de la Junta de Gaza y cada una respaldada por una potencia distinta, el escenario internacional puede volverse mucho más competitivo y mucho menos previsible. Además, en el caso de Gaza la cuestión simbólica es enorme, no carece precisamente de importancia, porque ¿quién tiene autoridad moral? ¿Quién reconoce a quién? ¿Qué resoluciones se consideran vinculantes y cuáles se quedan en segundo plano cuando además uno de los actores ha incumplido sistemáticamente todo lo que surgía desde Naciones Unidas? Hay que recordar que Trump ha sido tradicionalmente crítico con Naciones Unidas en el pasado y que la Junta de Gaza es la materialización práctica de esa crítica. Si la institución internacional no funciona según mis parámetros, construyo otra cosa. Aquí no cabe otra cosa más que preguntarse, ¿puede un sistema internacional sostenerse si cada actor relevante decide qué reglas respeta y cuáles sustituye? La ONU está siendo desplazada hacia un papel más testimonial y cada vez lo estará más si las grandes decisiones, como es lo relativo al conflicto en Gaza, se toman fuera de su marco. Lo que está en juego ahora mismo no es solo Gaza, es la pregunta sobre quién tiene derecho y legitimidad a organizar la paz y a dirimir los conflictos internacionales en este mundo que está surgiendo en el siglo XXI. Cuando la arquitectura multilateral se convierte en una opción, no en el marco obligado, el mundo deja de ser un espacio seguro. Así que luego no nos hagamos los sorprendidos cuando nos demos cuenta de que hemos terminado en una jungla en la que impera la ley del más fuerte. Lo estamos viviendo en tiempo real, se está creando. Si no nos importa y no hacemos nada para contrapesar esas iniciativas, luego no nos rasguemos las vestiduras. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Elysium Dental combina tecnología de vanguardia con un equipo humano que dedica el tiempo y cariño necesarios diseñando tu mejor sonrisa. 2 clínicas céntricas en Madrid, Juan Bravo y Simancas, para cuidar tu salud dental. Claridad en cada diagnóstico, recomendaciones éticas y tratamientos personalizados. Entrar en Elysium es sentirte en buenas manos. Elysium Dental. Ir al dentista nunca fue tan cómodo. elysiumdental.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inhala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inhalahotel.com. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la policía británica que detiene al expríncipe Andrés por sus vínculos con el caso Epstein. El hermano del rey de Inglaterra ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, según la cadena británica BBC. Por el momento son pocos los detalles que han trascendido. Según el citado medio, se habrían visto coches policiales sin distintivo esta mañana a primera hora en Sandringham, donde el expríncipe ha estado viviendo desde que dejó su casa en Windsor. La Junta de Paz para Gaza se reúne por primera vez en Washington. La iniciativa impulsada y presidida por Donald Trump se reúne por primera vez en Washington desde su cita fundacional en el Foro de Davos, en Suiza, un encuentro, el de hoy, que se celebrará en el Instituto de la Paz de la capital estadounidense, donde se anunciará un compromiso de aportar más de $5.000 millones para la reconstrucción de Gaza. Participarán una veintena de líderes internacionales como los presidentes de Argentina y Hungría, así como representantes de organizaciones y otros países como la Unión Europea, que estarán en la cita, aunque no es miembro. Sánchez se reúne en Nueva Delhi con directivos de Silicon Valley. También lo hará el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Reunión en el marco de la cumbre de impacto de la inteligencia artificial que se celebra en la capital india, en busca de un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial. En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha propuesto crear un fondo de $3.000 millones para el desarrollo global de la IA. Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Y lo hace ante informaciones de que Washington estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días. Una operación que no sería puntual, sino algo más parecido a una guerra tradicional. Si bien estas informaciones señalan que Trump aún no habría tomado una decisión y mantendría la diplomacia como primera opción, lo cierto es que el Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente a parte de su personal fuera de la región. El primer ministro polaco, Donald Tusk, también ha pedido a los ciudadanos polacos que abandonen Irán inmediatamente, que no vayan a ese país bajo ninguna circunstancia, mientras Irán y Rusia realizan maniobras conjuntas en el Mar de Omán. Venezuela debate y vota la ley de amnistía. Ley de amnistía que supondrá la puesta en libertad de cientos de presos políticos y cuya votación se postergó hace una semana debido a la diferencia de opiniones por los periodos de aplicación y los beneficiados. Por cierto, que Delcy Rodríguez ha anunciado que se reunirá próximamente con el presidente colombiano Gustavo Petro. Seguimos en la zona porque Perú tiene nuevo presidente interino. Se trata de José María Balcázar, que comienza su mandato buscando a los ministros que formarán su gobierno de transición tras haber dado la sorpresa en la votación del Congreso para escoger al sucesor del destituido mandatario José Gerí. Y nos salimos de América del Sur. Argentina va a la huelga general en protesta por la reforma laboral de Milei. Reforma laboral que se debatirá este jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados. La Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera de Argentina, y la Central de Trabajadores de Argentina son los convocantes del paro de 24 horas. Se trata de la cuarta huelga general desde que Milei asumió la presidencia argentina en diciembre de 2023. Terminamos en Asia, donde un tribunal surcoreano ha condenado a Yoon a cadena perpetua. El expresidente surcoreano ha sido hallado culpable de insurrección por su imposición fallida de ley marcial a finales de 2024, la cual desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática del país asiático. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Hemos puesto las bases, ahora profundizamos, Blanca, la información geopolítica. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha pedido a los ciudadanos polacos que se encuentran en Irán que abandonen el país inmediatamente, advirtiendo de que puede que no haya más posibilidades de evacuar en las próximas horas. Tusk ha afirmado que la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos y Irán es muy real, y todo ello tras las informaciones de que Washington estaría evaluando posibles ataques contra Irán en los próximos días. Una operación que no sería puntual, sino algo más parecido a una guerra tradicional. Si bien estas informaciones señalan que Trump aún no habría tomado una decisión y mantendría la diplomacia como primera opción, lo cierto es que el Pentágono ha comenzado a trasladar temporalmente a parte de su personal fuera de la región, y la portavoz de la Casa Blanca ha asegurado que existen muchas razones y argumentos para atacar Irán. Hay muchas razones y argumentos que se podrían presentar para un ataque contra Irán. El presidente tuvo una operación muy exitosa como comandante en jefe de la Operación Martillo de Medianoche y destruyó por completo, como saben, dice Caroline Levy, las instalaciones nucleares de Irán.
A pesar de que Estados Unidos e Irán han hablado con cierto optimismo durante las conversaciones indirectas en Ginebra, lo cierto es que Estados Unidos está realizando la mayor acumulación militar en Oriente Medio desde 2003. Rubén Gil. Estados Unidos está acumulando tropas en el Golfo Pérsico como no lo hacía desde hace 23 años. Presencia militar que incluye tropas terrestres, aéreas y una fuerte presencia naval. Uno de los principales comandos regionales con miles de tropas, aviones de combate, tanques de reabastecimiento y apoyo logístico se encuentra en la base de Al Udeid, en Qatar. Bahrein, por su parte, es el cuartel general de la Quinta Flota Armada de Estados Unidos con varios miles de marinos y personal de apoyo, mientras que en las bases de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos hay instalaciones con tropas, equipos y aviones, incluyendo F-22, F-15 y otros activos de la Fuerza Aérea. Se estima que en total Estados Unidos tiene desplazados en la zona 40.000 efectivos. La presencia naval también es muy importante, con varias naves de guerra de la Marina estadounidense, incluyendo los portaaviones US Abraham Lincoln y US General Ford, así como destructores y buques de apoyo. En total, Estados Unidos habría desplazado a la zona 10 buques de guerra. Exfuncionarios estadounidenses advierten de que un ataque a gran escala por parte de Estados Unidos podría ocurrir en semanas, e incluso un asesor de inteligencia evaluó una probabilidad entre el 80 y el 90%. Por el momento, el presidente Donald Trump enmarca el despliegue en una disuasión. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, dice Trump, necesitaremos esas tropas. Y hoy tiene lugar un evento que para Donald Trump supone un antes y un después en la historia. Se estrena la Junta de Paz, o como el presidente estadounidense la denominaría, la organización más importante de todos los tiempos. Aterriza con la ambición de poner orden en Gaza y después de aumentar sus competencias a otros rincones del mundo. No obstante, de 50 países invitados a unirse, solo 26 se han sumado. Pablo Llanone. Trump tomará su propia medicina después de que se haya ausentado en tantos foros multilaterales como la Cumbre contra el Cambio Climático, la Conferencia de Seguridad de Múnich o la Cumbre del G20. Líderes europeos clave no ocuparán sus asientos en la Junta de Paz. Del viejo continente tan solo se han sumado a la iniciativa Hungría, Italia, Bulgaria y Chipre. Otras potencias como Francia, España o el propio Vaticano se han negado a participar, por lo que esta junta puede suponer para la ONU. Es la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien considera profundamente lamentable este rechazo de la Santa Sede. No creo, dice, que la paz deba ser partidista, política ni controvertida y, por supuesto, la Administración quiere que todos los invitados a unirse a la Junta de Paz se unan, ya que la Junta, asegura, supervisa la reconstrucción de un territorio desolado por la violencia, el derramamiento de sangre y la pobreza durante demasiado tiempo. Y este presidente, dice Caroline Leavitt, tiene un plan y una visión muy audaces y ambiciosos para reconstruir Gaza, lo cual está muy avanzado gracias a la Junta de la Paz. Esta es, concluye, una organización legítima. Y razón, de hecho, no le falta a la Casa Blanca cuando habla de legitimidad, puesto que, aunque la organización fue concebida por Trump en su plan de 20 puntos, la Junta está respaldada por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El problema para muchos líderes es la ambición de Trump por desplazar a la ONU, ya que, como ha insistido el presidente republicano, las Naciones Unidas no están a la altura. Por ello, la Junta de Paz marcará la diferencia y empezará con contundencia y decisión, anunciando 5.000 millones de dólares en ayudas entregadas por países miembros, que en su mayoría son del norte de África, Oriente Próximo y Asia Central. En torno a este anuncio seguirán resonando varios interrogantes. ¿Se creará una fuerza internacional de estabilización finalmente? ¿Cómo se implementará el plan de reconstrucción a largo plazo? ¿Qué sentido tiene que el objetivo sea ayudar a que el gobierno tecnócrata de Palestina reorganice el país, pero que no tenga asiento en la Junta? Son pocas las respuestas y muchas las críticas. Para ser miembro permanente se exige una contribución de 1.000 millones de dólares y será Trump y nadie más quien presida el órgano. El presidente tampoco tendrá límite de mandato explícito y su capacidad será total para designar y quitar membresías. Y miramos ya a la India. Allí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una inteligencia artificial guiada, ha dicho, por valores humanos. La inteligencia artificial está otorgando a la humanidad un poder sin precedentes. Puede ampliar el conocimiento, aumentar la productividad y mejorar el bienestar. Y mi país quiere estar a la vanguardia de esta transformación, no solo utilizando la tecnología, sino también moldeándola. Creemos en una IA para el bien, pero aún confiamos en la tecnología. Insistimos en que debe estar guiada por valores humanos. La IA, dice Sánchez, debe ampliar la libertad, la democracia y los derechos, no socavarlos, también con
combatiremos el mal uso de la inteligencia artificial. Declaraciones de Sánchez durante su intervención en la cumbre sobre la IA que se celebra en Nueva Delhi, intervención en la que el presidente del Gobierno ha esbozado además una inteligencia artificial para el mal, donde han marcado a los tecnooligarcas como Elon Musk y con la que justifica su planteamiento de establecer un marco regulatorio para las redes sociales. E intervención también en la cumbre del presidente francés Emmanuel Macron. The future of AI will be built. Para que en el futuro de la IA lo construirán aquellos que combinen innovación y responsabilidad, tecnología y humanidad. India y Francia, dice Macron, contribuirán a dar forma a este futuro juntas. Cumbre de la inteligencia artificial que termina mañana y que se salda por el momento con compromiso de inversión de gigantes nacionales y globales que elevan el capital movilizado hasta los 310.000 millones de dólares para hacer de la India el centro de servicios del mundo. Flujo masivo de fondos que combina la inversión de los mayores conglomerados nacionales con el desembarco estratégico de las Big Tech de Silicon Valley. Brad Smith, presidente de Microsoft. Somos muy optimistas y estamos muy ilusionados con el futuro aquí en la India. Por eso en diciembre anunciaremos nuestra inversión de más de 17 millones de dólares. Creo que todo el mundo que mira a la India ve que es una tierra de oportunidades digitales. Inversión también la anunciada por el presidente de Reliance Industries, Mukesh Ambani, quien ha comprometido 110.000 millones de dólares durante los próximos 7 años. Esto se suma a la alianza confirmada entre el grupo Tata y OpenAI, dirigida por Sal Alman, quien ha asegurado que la IA pondrá a prueba a la sociedad en los próximos años. Los próximos años, dice, pondrán a prueba a la sociedad global a medida que esta tecnología continúa mejorando a un ritmo acelerado. Podemos elegir entre empoderar a las personas o concentrar, dice Alman, el poder. Alman ha pedido, eso sí, regular urgentemente la inteligencia artificial. Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, ha defendido un modelo de desarrollo tecnológico basado en el código abierto y ha criticado la opacidad de los países y corporaciones que tratan la inteligencia artificial como un activo estratégico confidencial. Para Modi, la transparencia es la mayor seguridad. Algunos países y empresas, dice Modi, creen que la IA es un activo estratégico, por lo que debe desarrollarse de manera confidencial. El pensamiento de la India, dice el primer ministro indio, es diferente, por lo que ha instado a la comunidad internacional a que la IA se convierta en un bien común global. Y el hermano menor del rey Carlos III, el que fuera príncipe Andrés, no ha podido seguir defendiéndose con el escudo real después de que fuese despojado de todos sus títulos. Esta mañana la policía británica ha irrumpido en su residencia y lo ha detenido tras haber sido acusado de filtrar información al empresario Jeffrey Epstein, infringiendo así la ley de secretos oficiales. Pablo. Y tenemos ya reacciones de Buckingham Palace porque el rey británico Carlos III ha emitido el siguiente comunicado. Leo textualmente: he recibido con la más profunda preocupación la noticia relativa a Andrew Mountbatten Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora, dice, es un proceso completo, justo y adecuado, mediante el cual este asunto será investigado de la manera correspondiente y por las autoridades competentes. En este sentido, como ya he dicho anteriormente, cuentan con todo nuestro apoyo y plena colaboración. Permítanme decirlo con claridad, concluye Carlos III, la ley debe seguir su curso. Pues bien, los archivos revelados muestran que durante su cargo de enviado especial de comercio para Reino Unido, que ocupó del 2001 al 2011, compartió información secreta con el siniestro pederasta. Supuestamente el expresidente Andrés envió a Epstein documentos confidenciales sobre oportunidades de inversión en Afganistán en diciembre de 2010, es decir, cuando Epstein ya había sido acusado de delitos sexuales. El informe detallaba yacimientos de oro, uranio, iridio y torio, además de posibles reservas de gas y petróleo. El expríncipe también reenvió informes oficiales de sus giras como enviado comercial por Singapur, Vietnam, Hong Kong y China, apenas minutos después de recibirlos de sus asesores. De acuerdo a la BBC, Epstein utilizó esta información para facilitar reuniones y establecer una oficina privada de inversión en Londres con una sucursal en Pekín. El caso no solo vulnera la imagen de la monarquía británica, sino que además merma la confianza hacia Reino Unido como socio comercial. ¿Qué dice de Londres que un cargo tan importante como el que ocupó el expríncipe Andrés se dedica a filtrar información a Jeffrey Epstein? Y la pregunta más inquietante, ¿a cambio de qué? El expríncipe conoció al multimillonario empresario a finales de los años 90 a través de círculos sociales compartidos en Nueva York y Londres. Le escuchamos contarlo.
Lo conocí a través de su novia en 1999, a quien conocía desde que estudiaba en la universidad en Reino Unido, y sería un poco exagerado decir que éramos amigos íntimos. Éramos amigos gracias a otras personas y tuve muchas oportunidades de ir a Estados Unidos, pero no pasé mucho tiempo con él. En 2008, Epstein fue condenado en Florida por delitos relacionados con prostitución de menores y cumplió una pena reducida. Esto no pareció importar a su entonces Alteza Real, que pese a no ser un amigo muy estrecho de Epstein, en diciembre de 2010 fue descubierto paseando con él por Central Park, coincidiendo, por cierto, con el año en el que se atribuye al expríncipe parte de la revelación de secretos oficiales al empresario. En el 2015, Virginia Giuffre afirmó haber sido obligada por Epstein a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad. El Palacio de Buckingham negó rotundamente las acusaciones, pero su imagen empezó a deteriorarse. Cuando en el año 2019 Jeffrey Epstein fue arrestado en Nueva York acusado de tráfico sexual de menores, los vínculos con el expríncipe Andrés fueron cada vez más sospechosos. En un intento por defender su reputación, el expríncipe concedió una entrevista al programa Newsnight de la BBC. Jugó en su contra. Just for the record, you've been on his private plane. Yes. You've been to stay on his private island. Y es que admitió haber estado en el avión privado de Epstein y haberse alojado en la isla privada y en la casa de Palm Beach del empresario. Acto seguido afirmó que no se arrepentía de su relación con el abusador. Do you regret that trip? Yes. Do you regret the whole friendship with Epstein? Now, still not. And the reason being Sigo sin arrepentirme, y la razón es que la gente que conocí y las oportunidades que tuve de aprender, ya sea por él o gracias a él, fueron realmente muy útiles. Él mismo, no tan cercano como podrías pensar, no éramos tan cercanos, así que sí, me quedaría en su casa, pero era por su novia, no por él. were actually very useful. Pocos días después anunció que se retiraba de sus funciones públicas. Posteriormente, Virginia Giuffre se querelló contra él, un caso que se resolvió extrajudicialmente a golpe de talonario. No obstante, ante el escándalo, la reina Isabel II le retiró sus títulos militares honoríficos y patronazgos reales. Finalmente, el pasado octubre, ante la aparición de nuevos archivos, su hermano Carlos III, el actual rey, acabó también con su ducado de York y lo expulsó del castillo de Windsor. Quedó sin títulos, sin escudo real y resignado a vivir en una mansión más pequeña. Ahora la espada del Estado le ha llevado a la justicia. Su próxima residencia será de momento el calabozo y su título el de reo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con el repaso de cabeceras internacionales en ese desafío que nos hemos puesto como meta, que sean capaces de comprobar in situ cómo, dependiendo del país y del medio en cuestión, la misma información geopolítica cambia de sesgo. Lo realiza para nosotros Pablo Leanone. Pablo, gracias. Buenas tardes, Rafa. Comenzamos con la mirada puesta en Oriente Próximo. Arab News nos cuenta que más de 80 países condenan las nuevas normas israelíes en Cisjordania e invocan además la Declaración de Nueva York. Condenación a lo que estos países califican como decisiones y medidas unilaterales adoptadas por las autoridades israelíes con el objetivo de expandir su presencia ilegal, dicen, en la Cisjordania ocupada. Desde Estados Unidos, Fox News también mira hacia la región, pero en lugar de informar sobre Israel, se centra en el principal rival geopolítico ahora mismo en la zona de Estados Unidos, es decir, en Irán, y en su paradójico rol en la ONU. El medio llama a la lectura con su potente titular. Dice: Irán, patrocinador del terrorismo, consigue dirigir los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Esto a son, explica el medio conservador, de que Teherán ha sido elegido vicepresidente del Comité de la Carta de las Naciones Unidas, un órgano encargado de examinar y fortalecer los principios, valga la redundancia, de la Carta de la ONU. El nombramiento ha sido aprobado durante la reunión inaugural del comité como parte de su composición ejecutiva, mediante un procedimiento consensuado y sin votación formal, todo en medio de críticas, como era de esperar, de Israel. Entre tanto, y nos vamos a otro extremo, desde Rusia, Russia Today se hace eco de que el medio Axios, estadounidense, ha dicho que una operación militar de Estados Unidos en Irán sería una campaña masiva de semanas de duración.
Citando al medio estadounidense, el medio ruso explica que en un encuentro entre Trump y altos funcionarios se calificaron las conversaciones con Irán como una tontería y se mostró un profundo escepticismo en torno a un posible consenso. Entre tanto, en Asia, en South China Morning Post, se mira también hacia el antiguo imperio persa, hacia Irán. Pero se centran en unas imágenes satelitales que muestran que Irán ha construido recientemente un escudo sobre una nueva instalación en un sitio militar sensible y lo ha cubierto con tierra, explica el medio. Las imágenes también muestran que Teherán ha reparado bases de misiles atacadas en el conflicto de los 12 días. Nos quedamos en Asia. Taipei Times se hace eco de que su país, Taiwán, estrecha lazos con la primera ministra japonesa, con Sanae Takaichi. Y es que, como dice en su entradilla el medio, en la entradilla de esta noticia, la primera ministra nipona, una firme defensora de la soberanía de la isla del Pacífico, ha subrayado repetidamente la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. En Iberoamérica cambiamos el escenario. Se sigue con interés la situación política en Perú. Hay que recordar que para medios como El Tiempo de Colombia es destacable, fundamental, en torno a la estabilidad política peruana, que se ha elegido al octavo mandatario del país en 10 años. Y además no tiene mucha vocación de permanencia en el tiempo, ya que, como nos cuenta el rotativo, el nuevo líder electo, el izquierdista José María Balcázar, gobernará de forma interina hasta el 28 de julio, cuando ceda el poder al vencedor de las elecciones generales de abril. Entre tanto, y en el medio argentino, Clarín, se observan los efectos del embargo petrolero de Estados Unidos a Cuba. El rotativo habla del cerco que Washington ha impuesto a la isla caribeña. Una de las consecuencias más notorias ha sido la falta de turistas. Ahora, en plena temporada alta, las playas se encuentran, dice el medio argentino, vacías. Hay hoteles abandonados, transportes limitados y escasez de suministro. Entre tanto, la cumbre de inteligencia artificial que se celebra en Nueva Delhi comienza a dejar titulares. Desde Reino Unido, The Guardian destaca que el exministro de Hacienda de ese país, George Osborne, ha dicho que las naciones que no adopten sistemas de inteligencia artificial potentes como el de OpenAI corren el riesgo de empobrecerse, Pablo, y de debilitarse respecto del resto de naciones. Osborne, dice el medio británico, plantea que la verdadera disyuntiva no debería ser si aplicar o no inteligencia artificial, sino qué inteligencia artificial. Si sistemas producidos en Estados Unidos, como es el caso de OpenAI, o en China, como es el caso de DeepSeek. Todo esto en medio de una cumbre en la que se pretende concienciar, dice el medio, sobre el impacto que la IA puede tener en ámbitos como la agricultura y la salud pública. Osborne plantea, por tanto, un dilema interesante. ¿En manos de qué país queremos dejar el desarrollo de sectores estratégicos clave para nuestras sociedades? Terminamos en Alemania. Allí, Frankfurter Allgemeine Zeitung tiene como portada a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien está, dice el medio germano, sin palabras porque su país tendrá que indemnizar a personas que ayudan a los refugiados. El Tribunal de Palermo ha dictaminado que Italia tendrá que pagar 76.000 euros a la organización de ayuda alemana Sea-Watch por la retención injusta del barco de rescate hace 6 años. Giorgia Meloni lo ha calificado como una decisión que la deja literalmente sin palabras. La primera ministra había acusado repetidamente al Poder Judicial de su país de tomar decisiones partidistas. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La inteligencia artificial no es ya solo una revolución tecnológica, es un desafío político, fiscal, jurídico de primer orden. Vamos a analizar durante los próximos minutos cómo la automatización que nos ofrecen estas tecnologías impacta en cuestiones tan básicas para cualquier sociedad como el empleo. Vamos a hablar de propuestas que hablan de gravar a las empresas, que sustituyen trabajo humano por el automatizado a través de robots, inteligencia artificial, etcétera, porque eso plantea un dilema clave y es: ¿los estados tienen soberanía fiscal frente a las grandes tecnológicas? ¿Las legislaciones recogen esta posibilidad? Una conversación imprescindible para entender el cruce de inteligencia artificial, democracia e incluso orden internacional. Lo tratamos en profundidad durante los próximos minutos con Pablo Sáez Hurtado, abogado especializado en tecnología e inteligencia artificial y además responsable de Artificial Intelligence Senior Counsel en Delvi, que es un despacho de abogados para emprendedores y startups. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Pablo, quítate el silencio en el micrófono, que no se te ha escuchado. Ay, discúlpame. Nada, no pasa nada. Muy buenas. Volver a sí. un maravilloso programa de Pulso Geopolítico y con otra sesión monográfica del tema de la inteligencia artificial, que justo estaba escuchando a ti y a nuestro querido Pablo y veo que está totalmente alineado al orden de la actualidad. Así es. Por lo tanto, fantástico. Tenemos la cumbre en la India, tenemos todas las disputas que hay sobre la mesa, pero cuando hablamos, Pablo, de que la inteligencia artificial va a transformar el mercado laboral, una primera pregunta que surge, que luego da debate hablar de cuestiones más de soberanías, etcétera, es: ¿tú crees que estamos ante una posible sustitución neta de empleo o solo ante un cambio en las tareas y el valor añadido que aporta el ser humano? Porque a partir de ahí las medidas son distintas. Pues va a depender mucho de la naturaleza del trabajo que la persona esté desempeñando. Desde luego, es verdad que antaño, y aún en muchas empresas que todavía no hay una apuesta decidida por implementar la inteligencia artificial, se destina mucho tiempo del trabajo, pues desde a responder correos electrónicos hasta hacer Excel, hacer informes internos para elevar al Consejo de Administración y complementarlo con una exposición in voce. Y claro, todos esos trabajos, sin duda alguna, independientemente de que sea, por ejemplo, en un contexto de un despacho de abogados o en cualquier otro ámbito de una empresa de profesional liberal, ¿no? Quitan mucho tiempo de productivo real del trabajador, ¿no? Entonces, todas esas dimensiones laborales, desde luego que la inteligencia artificial generativa, incluso la generalista, no hace falta comprar un modelo especializado o montar el propio, tiene la capacidad de replicación y sustitución. Claro, luego hay otras vertientes, ¿no?, donde también la inteligencia artificial generativa está empezando a apuntalar, que es la analítica, es decir, todas las partes de un análisis sesudo, detenido, profundo, que también incluso al hacer un análisis jurídico de umbrales de riesgos de un supuesto de hecho que nos trasladó un cliente en un correo electrónico frente a la normativa X que haya que cotejar, francamente también lo hace con una capacidad irreprochable, yo diría de un 80%. Claro, el elemento remanente hasta el 100% está en precisamente el criterio del profesional que lo lee y discierne si es verídico o no, si el enfoque es el correcto, etcétera. Pero sí, yo diría que efectivamente tiene una capacidad de impactar y de eclosionar en el mundo laboral como nunca antes ninguna tecnología lo ha tenido. Hasta el punto, insisto, que previamente los trabajos cognitivos o que tenían como base diametral de su funcionamiento la cuestión cognitiva se van a ver mucho más impactados que los trabajos manuales y artesanales, como por ejemplo puede ser un fontanero o cualquier persona de una AFP. Eso desde luego, pero hay una derivada que a mí me resulta especialmente interesante y que creo que puede servir como hilo conductor, como ejemplo de lo que podemos charlar, y es las fábricas ya tienen trabajo robotizado, pero en el momento en el que esos androides que hacían Kung Fu y que hemos visto todos con una plasticidad tremenda por parte de China estén en disposición de trabajar como operarios de fábricas, claro, yo creo que ya las hay incluso de Huawei que trabajan a oscuras y que está todo automatizado. En ese momento, claro, si no hay trabajadores humanos, empieza a derrumbarse el edificio de, por ejemplo, los ingresos impositivos de los estados. Aquí
hay que preguntarse por la propuesta lanzada por una ministra española que habla de gravar a las compañías que sustituyan trabajadores por inteligencias artificiales. Yo doy un paso más allá y digo, pues eso, por robots que ejecuten la labor de un ser humano. En términos legales, ¿qué supone esto? En términos tributarios, en términos de qué legislación se aplica a este trabajador o no. ¿Hay legislación posible para gravar como si fuera por una cotización a la Seguridad Social, como se hace con un elemento humano a un elemento mecánico? Muy interesantísimo el planteamiento, la propuesta y la cuestión a debatir. A ver, vamos a ver. Esta propuesta de esta señora, que es la ministra de Sanidad, la cuestionada ministra de Sanidad, lo está haciendo en la misma línea que las últimas propuestas en lo que afecta a inteligencia artificial de este gobierno. En enero veíamos, que además asistí ayer al plató para hablarlo obviamente con Pablo, de la propuesta de renovación de la famosa ley contra el honor por el tema de los deepfakes de Grok. Después asistimos a cómo la señora Yolanda Díaz presentaba una propuesta tan ambigua como que cuando afecte al sector artístico la inteligencia artificial se prohibirá, es decir, de un contenido de inseguridad jurídica extrema. Y ahora viene esta propuesta que, si hay que atender a la situación actual de la legislación tributaria española, no se podría hacer por varias razones. La primera, por una cuestión competencial, ¿vale? Precisamente por eso quiere hacerse la propuesta, porque necesitamos de una herramienta jurídica que lo legitime. La segunda razón por la cual es absolutamente inviable es porque si la administración pública tributaria, es decir, la agencia tributaria, opera con un principio rector que debería operar más con él, que es el principio de no doble imposición, es decir, yo no puedo grabar dos veces por el mismo hecho, ya las empresas se ven lacerantemente y cada día más grabadas por ejemplo, yo que sé, impuestos a sociedades, impuesto a actividades económicas, el IRPF y el IVA, no las empresas, pero sí también los autónomos, y por supuesto, bueno, pues la famosa cuota autónoma. Por lo tanto, acabaríamos incidiendo en un problema de doble imposición. ¿Por qué? Porque realmente aquí, si el empresario o el autónomo se ve ante la necesidad de que el valor agregado del trabajo que hace ese empleado es menor que el de un modelo de inteligencia artificial generativa entrenado, potenciado o con una suma de herramientas que el que hace y por lo tanto es totalmente imprescindible y sustitutorio, pues lo que está haciendo es en una suma de gasto-beneficio tomar una decisión económica. Evidentemente le va a hacer un ingreso patrimonial porque en primer lugar se ahorra la cuota de la seguridad social y el coste del empleado, ¿vale? El coste empresa, el coste del empleado, digamos, en neto y en bruto, y luego también la ganancia patrimonial que obtenga más allá de ese ahorro, que también estará grabado a nivel hacendístico, porque estará grabado, insisto, por cada uno de los impuestos de ganancia patrimonial que existan en España. Por lo tanto, no existe a día de hoy un artilugio normativo. Eso sí, tampoco tiene este gobierno, no hace falta ni reseñarlo, ningún tipo de autoritas ni potestas a nivel legislativo ahora mismo en las cámaras como para sacar, articular honestamente todas estas iniciativas que están sacando. Por lo tanto, es una iniciativa de cara a la galería totalmente desenfocada y que solo podría plantear una señora que está absolutamente alejado de la práctica productiva de una empresa. Una señora ex profesional sanitaria del ámbito público que ahora, bueno, pues ha hecho el trampolín y está en un ministerio y por lo tanto desconoce totalmente la práctica real de una empresa. Entonces, por ahí no debería ser el planteamiento debería ser en la formación y en la inversión y la apuesta decidida para que los empresarios implementen esta tecnología y por supuesto, acompasadamente a la cuestión jurídica. En cualquier caso, el reglamento inteligente. Sí, Pablo, sí. ¿Qué nos dice este debate abierto sobre la capacidad real actual de los estados para ejercer su soberanía fiscal frente a empresas en cuyo caso, en muchos casos, quiero decir, su volumen de negocio supera el PIB de países? Tenemos empresas que ya no por volumen de negocios, incluso por su valor en bolsa, por capitalización, son el doble que el PIB de España, por ejemplo. ¿Cómo se articula ese ejercicio de la soberanía fiscal frente a una transnacional que probablemente tiene una capacidad de influencia global tremenda? Pues eso es muy interesante. De hecho, si me permites, que antes me he olvidado hacer el comentario. A ver, las empresas tecnológicas de Silicon Valley ya tenían plenamente, eran conscientes del impacto que iban a generar en el trabajo, hasta el punto de que los famosos principios de Asilomar, que era, digamos, el marco normativo, además de las leyes de todas las leyes de la robótica, de Asimov, etcétera, porque era muy hermo lo que había entonces, hasta el punto de que en enero de 2017, en los principios de Asilomar, recogieron la renta básica universal, es decir, una prestación no contributiva que tendrían ellos que emitir
es decir, sin ninguna condición a la humanidad, porque claro, hay que compensar el impacto que vamos a generar. Entonces, eso ya, desde ese momento, cuando Elon Musk, entre otros, lo pusieron en el papel, francamente las autoridades europeas o los estados de derecho podrían reírse diciendo, fíjate qué pretenciosos son los de las corporaciones tecnológicas, pero ya denota que es una declaración no solamente a nivel económico, sino también de intenciones políticas. Ya lo hemos hablado otras veces. Yo creo que realmente todos estos juegos de si prohíbo las redes sociales, de si investigo a no sé qué, si sobreaviso a WorldCoin de que no vuelva a España porque si no le va a caer una multa, de si vamos a poner impuestos y no sé qué, lo que denota es un desgaste y una imposibilidad de control de los estados de derecho a las corporaciones tecnológicas. Los empresarios han estado toda su santa vida teniendo que pedir permiso y perdón a los estados. Y por primera vez han construido casi metaestados, porque también tienen su propia jurisdicción, sus empleados, sus estructuras, sus políticas internas, sus constituciones. Anthropic sacó una constitución para un modelo fundacional, que es el modelo Claude. Y realmente ahora hay un problema, porque en la línea de flotación, donde tenían una operación prácticamente monopolística o oligopólica los estados y una credibilidad ante el ciudadano, lo están perdiendo y lo están ganando las corporaciones tecnológicas. Entonces están utilizando los mecanismos que puedan. Claro, Pablo, estamos en una... entiéndeme, guerra, lucha entre las transnacionales y el Estado westfaliano histórico, tradicional, porque si es así, alguien saldrá ganador. No sé tú hacia dónde te posicionas, siendo además experto en derecho, que a lo mejor puedes tener querencias por el Estado de Derecho y toda su articulación, que al final proviene de ese Estado westfaliano y del 18 de las luces, etcétera, posterior. Pero también existe esa realidad. Las sociedades cambian y no se pueden frenar los cambios, o por lo menos es difícil. Pues mira, yo creo que el que gana es el ciudadano por lo siguiente. Vamos a ver, la razón por la cual hay muchos comercios locales que se cierran frente a un Amazon es porque Amazon da unas garantías, más allá de la ley de consumo de usuarios, absolutamente favorables para la ciudadanía. Es la ciudadanía la que elige comprar en Amazon. Es la ciudadanía la que escoge un modelo como Grok frente a Alia, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un componente muy importante de que realmente el mercado en ese juego de la oferta y la demanda va siendo más competitivo a favor de los ciudadanos, que son los que tienen que velar, sobre todo por la presión fiscal que hay en España y en Europa, por su ahorro, y por lo tanto toman la decisión de comprar en Amazon. Como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Que se cierran los locales. ¿Y por qué usted no hace bonificaciones fiscales a los pequeños comercios? ¿Qué es lo que tendría usted que hacer en vez de poner una cuota de autónomo obligatoria que encima va incrementándose año a año, por ejemplo? O, en paralelo también, cuando una persona utiliza un modelo generativo, como puede ser un ChatGPT, frente al famoso modelo Alia o el famoso modelo Mistral o cualquiera de esos modelos multilenguajes, públicos, sostenibles, trazables y todas estas palabrejas que utiliza la legislación europea, lo hacen porque es más potente y porque es más beneficioso para su día a día. Por lo tanto, es donde hay que ver, vuelvo a repetir las palabras de la última sesión que viene, aquí hay una cuestión de credibilidad, que están perdiendo los estados frente a las corporaciones tecnológicas. Ahora bien, eso quiere decir que, como bien has matizado tú, yo me vea, pese a que tenga el discurso interiorizado y sea jurista y por lo tanto sea también una persona por convicción y por conveniencia comprometida con el ámbito jurídico, que no tenga espíritu crítico en absoluto. O sea, realmente yo sí que considero que desde el año 2022, en el que OpenAI liberó esta tecnología sin ningún tipo de evaluación de impacto del alcance que podría llegar a tener, yo lo suelo decir en mis ponencias, una ignición atmosférica, por el mismo efecto que hacía la bomba nuclear, ¿no? No lo planteó, pues yo creo que eso sí que fue un punto de inflexión y todo el mundo está pivotando en torno a ese punto de inflexión. Es decir, el mundo de la inteligencia artificial no hace falta ni resaltarlo, lo acabamos de ver en vuestro noticiario que acabáis de concluir. Es decir, está capilarizando cualquier faceta de la existencia humana que se pueda llegar a pensar. Afecta en el mundo industrial, afecta en el mundo laboral, en el político, en el sociológico, en el científico, por supuesto, en el médico, o sea, en el jurídico. Por lo tanto, yo creo que sí que hay una pérdida de rumbo por parte de los estados y que sí hay una vuelta al calcetín, ¿no?, por parte de los empresarios históricamente, que ahora sí que tienen la sartén por el mango. Porque además todo lo que estamos viendo de legislación es una legislación, quitando el reglamento de inteligencia artificial, que data de inicios del 2017, es una legislación y unas propuestas totalmente improvisadas. O sea, no hay un plan de estratégico, no se puede construir, porque vivimos a merced de la coyuntura todos. Vosotros en las noticias, nosotros en los riesgos jurídicos que esto puede llegar a generar, la propia industria que está neuróticamente y frenéticamente librando un modelo, no sé qué, intentando que no se filtre para no perder esa ventaja estratégica de 2 días. Entonces, bueno, yo sí que veo
que aquí hay un problema y yo creo que el que ganará, sin duda, será el ciudadano. Ahora bien, tampoco hay que incurrir en una inconsciencia y hay que entender que a lo mejor esto es el mismo perro con distinto collar, ¿vale? Porque, francamente, habría que preguntarse cuáles son las aspiraciones que tiene realmente Silicon Valley y lo que es peor, que son las propuestas open source asiáticas, que lo que hay realmente entre bastidores, y por eso pueden hacer ese dumping fiscal bestial, es un régimen totalitario tecnológico como es China. Precisamente, Pablo, te quería preguntar, en esa línea, la cumbre reciente de la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, ha tenido declaraciones que vienen al pelo a lo que tú estabas diciendo. Por ejemplo, el exministro británico, lo que contábamos antes, George Osborne, dice, la cuestión ya no es si se va a implementar esa inteligencia artificial, sino qué modelo, en línea con este argumento que estabas tú dando de por dónde provenga. Pero, a su vez, eso genera una cuestión desde la perspectiva democrática. ¿Qué ocurre si el diseño de toda esta realidad, de esta infraestructura fiscal, de estos sistemas y lo que se genere, la sociedad que se genere, queda en manos de un reducido número de actores privados globales? Democráticamente esto es una conmoción. Sí, porque realmente es que tú tenías un pueblecito ahí cómodamente y de repente viene un Zeppelin inesperado por las nubes, que es una tecnología que no se puede distinguir por su capacidad, insisto, de capilarizar cualquier ámbito omnipresente y omniconscientemente casi, jugando un poco con las palabras, de la realidad, y por lo tanto ahí tienes un problema de cómo puedes brincar tu escala de valores si no es compatible con quién ha diseñado la tecnología, que ese es el problema de Europa. Europa, ya lo he dicho muchas veces, ha hecho de la necesidad virtud, se ha autoconstituido, se ha autonombrado el exportador de la ética de la inteligencia artificial del mundo, aunque no le hace caso ninguno de los dos polos, ni Oriente ni Occidente. Sí le hará caso el mundo de la industria, porque necesita, al fin y al cabo, implementar inteligencia artificial confiable, y lo hará más por las ISO que por la capacidad de efecto Bruselas o no que tenga el reglamento de inteligencia artificial, pero ese es el problema. O sea, nosotros, es decir, Europa y también Latinoamérica padece el mismo problema, intenta incardinar, insertar un esquema de valores, una cosmovisión, una manera y una sensibilidad de entender el mundo sobre una tecnología que no es netamente nuestra, porque su origen data o bien de los laboratorios de inteligencia artificial generativa tecnológicos de las corporaciones de Silicon Valley, que en primera instancia querían lucro y en segunda instancia lo que quieren es poder, y luego de las propuestas open source de Asia, que eso es simplemente poner al servicio del régimen, de un régimen totalitario tecnológico en disputa, en guerra tucides con Estados Unidos, por la hegemonía del mundo, ponerle a su merced miles de datos de los enemigos, aunque ellos nunca de manera tan burda, ¿no? y no tan sutil lo dirían, ¿no? Luego hay otro componente muy importante de la cumbre de la India que quería resaltar. La Unión Europea, tras esta cumbre, se ha quedado en posición quinta, ¿vale? O sea, ¿por qué? En primer lugar está Estados Unidos, o las corporaciones tecnológicas de Estados Unidos. En segundo lugar está China, si es que no guardan entre bastidores muchas cosas, porque ellos no son como los cowboys de la Casa Blanca anunciándolo, ¿vale? En tercer lugar está Emiratos Árabes Unidos y Abu Dhabi, que emergieron a tercer posición en verano, y ahora se demuestra que es la India, lo cual relega a Europa a quinta posición a nivel internacional en el tema de la inteligencia artificial, y reafirma su posición de advertidor, ¿vale?, mundial de, oiga, ¿ustedes son conscientes de esto? Y la segunda cosa que quiero poner sobre la mesa, que es muy importante de la cumbre de la India, se vuelve a confirmar que no hay ningún tipo de vocación de consenso, de unos mínimos de compromiso ético con la inteligencia artificial. Es decir, se confirma el fracaso estrepitoso de la cumbre de seguridad de París de febrero del año pasado, que Macron hizo un ridículo extremo, y se confirma también la que ocurrió en Corea del Sur y en Inglaterra los años respectivamente anteriores. Es decir, claro, esa es la diferencia entre la carrera aeroespacial y la bomba nuclear. Ahí sí que había unos consensos de mínimos. Es verdad que tuvo que lanzarse Hiroshima y Nagasaki para llegar a ellos y ver que lo del tema aeroespacial iba en serio, pero aquí no hay un consenso de mínimos. Por lo tanto, estamos totalmente a merced de lo que cada uno de los polos dominantes determine que es lo más conveniente para sus intereses programáticos. Así de simple. No podemos obviar. Y en Europa estamos... Pablo, no podemos obviar que aquí hay un pulso geopolítico, que quien asuma mejor y entienda mejor todo este debate va a tener una ventaja que no va a ser puramente tecnológica, que sí va a ser tecnológica, pero no solo eso, como en otras ocasiones, sino que va a ser una ventaja geoestratégica. Sí, efectivamente. Ya ni te cuento respecto al nivel también de capacitación de la población. En China, el nivel de capacitación de esta tecnología es muy alta de la población civil. En Estados Unidos es muy alta.
Posiblemente, no posiblemente, es así. Emiratos Árabes Unidos en junio sacó que daban la licencia ChatGPT Plus gratuitamente a todos los ciudadanos con el hecho de verificar que estaban registrados. Es decir, ahí está la otra vertiente. Es decir, si nosotros no podemos vencer a nivel de pura potencia técnica, por lo menos que tengamos una ciudadanía alfabetizada, nada más lejos de la realidad. O sea, en el nivel de adopción de España, por ejemplo, es muy alto, pero no se sabe optimizar las herramientas. Y por lo tanto hay mucha gente que desiste. Entonces, ese es el problema. En vez de estar viendo a ver si prohibimos las redes sociales a los menores de 16 años, en vez de ver si ponemos impuestos a las tecnológicas, haga usted una apuesta decidida pública de inversión para la educación de su ciudadanía. Porque usted lo que está haciendo con eso es desempoderarles por partida triple. Porque no tienen los mejores modelos, porque tienen que ponerse con VPN, porque encima ahora dice que le va a poner impuestos y por lo tanto no van a ver que la Unión Europea es atractiva para inversión ni para apuesta decidida ni investigación ni leches, y tampoco tiene usted una población capacitada y alfabetizada en la tecnología del futuro, que va a ser como hablar. Entonces, realmente, desde todas las vertientes, no podía estar más desenfocado estas iniciativas. Entonces, por supuesto, y ahí volvemos otra vez al origen de todo esto que hace detrimentar el poder de hegemonía que tenga Europa desde todas las perspectivas de influencia real, de influencia tecnológica, de influencia científica, de influencia educativa, de todas las influencias pensables y posibles. Y por lo tanto, de nuevo, aparece pues la decadencia transversal que sufre Europa en otra dimensión más, que va a ser la de el futuro y el presente, que es la inteligencia artificial. ¿Podemos llegar a decir, Pablo, que el debate en el ámbito de inteligencia artificial entre Estado y empresas tecnológicas al final termina siendo una discusión sobre el modelo de sociedad, de Estado, de democracia, que va a articular la existencia de la humanidad pues en lo que queda de siglo XXI y a futuro? Sin duda alguna. A mí lo que me preocupa, que por eso he dicho la expresión de distinto perro, mismo perro, distinto collar, es lo siguiente. A ver, habría que preguntarse muy bien, y es que yo creo que ellos no lo saben porque ellos también están a la expectativa, ¿vale? Ellos ahora están en esa contrarreloj de a ver quién tiene más la hegemonía, porque ya no es una cuestión de lucro. Esta no es una tecnología que tenga una capacidad de generar un retorno de la inversión bestial. Más bien al revés. Ellos están diciendo, no, nosotros tenemos que ganar esta carrera a cualquier precio porque la alternativa es que la tenga China, o la tenga la India, o la tenga, por ejemplo, los países árabes, que ninguno de los tres está alineados ni con el ecosistema de pensamiento, ni cosmovisión, ni valores europeos, ni tampoco en absoluto ni con el status quo ni modus vivendi de Occidente, ¿vale? O sea, así de simple. Pero también hay otro componente, que es que habría que preguntarse qué quiere esta gente. Entonces yo sospecho que realmente ambos, el Estado y las corporaciones tecnológicas, aspiran a la misma cosa, que es una humanidad, una condición humana totalmente homogénea, totalmente susceptible de lo que le indiquen, etcétera. Por eso yo muchas veces en mis ponencias digo que esto es una tecnología que se ha convertido en la no necesidad más necesaria de la historia, porque hace 3 años ni existía y ahora, francamente, es que si no sabes utilizar esto, no entras a trabajar en una empresa. Por lo tanto, se ha convertido en una no necesidad más necesaria de la historia. ¿Qué ocurre? Que realmente yo creo que Silicon Valley lo que está intentando hacer es, ahora que ya ha logrado que haya un nivel de capilarización masivo, porque yo domino, tengo la soberanía y yo puedo decidir desde el mercado lo que las políticas públicas tienes que hacer, que ese es el problema que no se está entendiendo. Es decir, ahora quien tiene la soberanía es el mercado. No la tienen las instituciones, ni la tienen las universidades públicas, ni los colegios que están con las parsimonias. No, porque entonces sale el chaval y no tiene trabajo. Por lo tanto, ¿quién tiene el pulso del poder? El mercado, no el Estado, no las instituciones. Y, claro, lo que yo creo que quiere Silicon Valley es decir, yo capilarizo todo, genero un caos total, como ha generado, libero esta tecnología, consigo una masa nutricional bestial de personas que estén iterando y que me escalen los modelos, es decir, beta testeadores gratuitos, ¿vale? Porque además le hacen un retorno muy ventajoso en su vida, y luego concluimos con crear un modelo homogéneo de personas que tengan que suscribirse. Es decir, hablando de Hannah y para concluir, del mal radical, es decir, una sociedad igualmente superflua donde todo el mundo que perciba que no está suscrito a ChatGPT se considere, bueno, pues que está... Un outsider, fuera de sistema. La verdad es que es bastante feo, no sé qué alternativas tenemos, pero de momento hoy no las vamos a dar porque se nos ha acabado el tiempo. Pablo Sáez Hurtado, ahí Senior Counsel de Delvi, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. No hay tiempo para más, esto ha sido Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más, Pulso Geopolítico, hasta mañana.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía.